Hermano, hermana, familia en Cristo, amigo, amiga que me escuchas. Quiero bendecirte en este día en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirle a mi gran Dios que su gloria llene tu vida, llene la vida de los que están bajo tu cobertura, llene el lugar donde habitas, donde trabajas, y a ti, amigo y amiga, que quizá todavía no conozcas al Señor. Pido a mi buen Dios que por su misericordia te permita hoy acceder a ese conocimiento maravilloso que trae salvación y vida eterna a la vida de los seres humanos que hemos confiado en Él. Quiero contarte algo pequeño. Pertenezco a una iglesia local, la iglesia hispana del Nazareno de Brampton, en Ontario, Canadá, y es una iglesia maravillosa. He estado ahí 17 años y algunas personas me han preguntado, wow, 17 años son bastante tiempo, ¿verdad? Y les he respondido que sí, son bastantes años. Y me han preguntado, por supuesto, cuáles son las razones que me han hecho permanecer en esa iglesia, por qué no he cambiado de iglesia, por qué no me he retirado de congregar. Y para responderles, le pedí al Señor que a través de su Espíritu me permitiera tomar una porción bíblica para compartir con ustedes. Esa porción bíblica la encontré en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, los versos 23 al 31. Voy a parafrasear rápidamente lo que sucedía. Ya sabes, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra lo que sucedió después de la resurrección del Señor Jesús. Pedro y Juan, camino al templo, va pasando por la puerta de la hermosa y una persona que está coja les pide dinero, pero ellos le responden que dinero no tienen y efectúan algo maravilloso en el nombre del Señor Jesús, dan de lo que tienen. Hermano, este hombre que estaba enfermo, que estaba tullido durante muchos años, se levantó y saltó y danzó con ellos dando gracias a Dios. Por esta razón, Pedro y Juan son arrestados, son amonestados, son castigados y luego son dejados libres. Pero aquí viene el punto central que motiva este mensaje. Y es que cuando ellos quedan libres, lo primero que hacen, hermano, es ir a su iglesia local, es ir a su familia en Cristo, es ir a los que están, hermano, viviendo con ellos todas las maravillas que en ese momento están sucediendo con la resurrección y la manifestación del Espíritu de Dios en las vidas de ellos. Así que quiero decirte esto a ti, hermano, que ya eres familia, y a los que me están escuchando que todavía quizá no conocen del Señor. Hermano, lo primero que te quiero decir es, en la iglesia local, mi familia y yo tenemos un grupo de personas, una familia en Cristo que siempre ha estado a nuestro lado, con su amor en los buenos días y en los días no tan buenos. Voy a decirte esto, así como Pedro y Juan fueron en primer lugar a su iglesia local, mi familia y yo hemos aprendido a ir siempre como primera opción a buscar a nuestros hermanos en Cristo. Eso me llama la atención de este texto, que Pedro y Juan, pudiendo ir a cualquier otro lugar, decidieron ir a su iglesia local, a su familia. De esa misma manera, mi familia se ha acostumbrado. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo seguimos haciendo así? ¿Y por qué lo seguiremos haciendo así? Hermano, es simple. En esta familia hemos encontrado un hombro sobre el cual llorar, hemos encontrado consuelo y gozo cuando nos hemos sentido desfallecer, hemos encontrado palabras de aliento, abrazos santos cuando las fuerzas nos faltaron, hemos encontrado albergue cuando lo hemos necesitado, hemos encontrado vestido, hermano, cuando nos ha hecho falta, hemos encontrado alimento cuando ha escaseado en nuestra despensa. Hemos encontrado dinero cuando los fondos en nuestra casa escaseaban. Hemos encontrado también palabra de exhortación y aliento y disciplina, hermano, cuando fue necesario. Así que ya entiendes por qué amo mi iglesia local. Pero en esta familia en Cristo hemos encontrado algo muy importante que creo que es bueno que sea expuesto en este mensaje. Y es esto: en nuestra familia en Cristo hemos
aprendido a orar. Hemos encontrado un grupo de compañeros de oración, de guerreros de oración, de intercesores, de personas que se han puesto delante de Dios a favor de nosotros, inclusive en los momentos más bajos de nuestra fe, hermano. Ese grupo de hermanos ha estado orando fervientemente. Por eso amo mi iglesia local. Hermano, voy a decirte esto, en esa iglesia hemos encontrado un grupo de hermanos con los que hemos aprendido a clamar a Dios en el poderoso nombre de Jesús y llenos de su Santo Espíritu. Para Pedro y para Juan eso fue una verdad. Ellos, y dice el verso 24 en Hechos capítulo 4, ellos, los discípulos, la iglesia local de ese momento, habiendo oído la versión de Pedro y de Juan, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, yo he encontrado, mi familia ha encontrado que en nuestra iglesia local la oración es imprescindible. Y hemos aprendido a apoyarnos en los grupos de oración. Hemos aprendido a confiar en los hermanos que siempre están orando por nosotros 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es una iglesia local. Amo mi familia en Cristo. Pero una de las cosas más importantes que hemos hallado es a aprender a orar. Hemos aprendido a orar conforme a la palabra de Dios, porque hay muchas oraciones en el mundo, ¿verdad? Inclusive hay sectas religiosas, hay otros grupos religiosos que también dicen orar o rezar. Pero para los cristianos orar es algo importante. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse espiritualmente con Dios y el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda. En mi iglesia local, hermano, hemos encontrado eso, tenemos eso todavía. Hemos aprendido a llamar a Dios por sus atributos. Hemos aprendido a orar y a hablar con Dios en regocijo, sin estar afanados, poniéndolo todo delante de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y hemos aprendido a hacer todo esto con acción de gracias. ¿Y sabes qué hemos encontrado, mi familia y yo, en la iglesia local? Que la paz de Dios, esa paz que no entendemos, esa paz que supera nuestro entendimiento, está después de la oración en nuestra iglesia local. ¿Cómo amo mi iglesia local, hermano? Pero no solo eso, en esta iglesia hemos encontrado además la sana doctrina, algo que es tan importante para las iglesias de hoy en día, porque si hay algo que se ha desvirtuado en las iglesias es el perder de vista la doctrina sana, la doctrina enseñada directamente por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios que es inspirada por él mismo, ¿verdad? Y que habla de la gloria del Señor Jesús y de lo que necesitamos para acceder a la salvación. En esta familia hemos encontrado la sana doctrina. Creemos que la palabra es la palabra de Dios, que todo debe hacerse hecho conforme a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es infalible, está completa, no hay que añadirle, no hay que quitarle nada. Eso está en mi familia local, eso está en mi iglesia local. Hemos aprendido además que a través de la palabra de Dios, todo lo que nos rodea, todo lo que nos está sucediendo, eventos favorables, eventos no tan favorables, enfermedades, pérdidas, crisis, todo tiene sentido cuando lo miras a través de la palabra de Dios. Para el libro de los Hechos, Pedro y Juan, que lo tenían como una certeza en su corazón, encontramos esto en los capítulos 25 al 28. En la oración, los discípulos, la iglesia local, al igual que mi iglesia local, el Nazareno de Brampton, dicen ellos: por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo que estaban haciendo, hermano, era repetir en su oración, citar en su oración algo que ya el Espíritu de Dios les había enseñado y estaba en el libro de los Salmos. Lo que quiero decirte es que no importa la circunstancia en la que estés, la palabra de Dios siempre es el instrumento perfecto para que interpretes y le hayas sentido a lo que te está rodeando, sin importar la magnitud del dolor, la magnitud de la tragedia,
sin importar si el fenómeno al que estás enfrentando es un fenómeno planetario como este que estás enfrentando en este momento, ¿verdad? Donde todas las razas, todos los países, todas las culturas están bajo la misma tribulación. Sin importar esa circunstancia, la palabra de Dios siempre tendrá sentido para lo que estás viviendo. Y ellos dicen, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, a quien ungiste. Hermano, lo que ellos están diciendo es, verso 27, que lo que está sucediendo es lo que la mano y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra de Dios nos permite interpretar y darle sentido a lo que está sucediendo. Eso está en mi iglesia local. ¿Cómo amo mi iglesia local, hermano? Por eso llevo 17 años y espero seguir todos los años que el Señor me permita en esa iglesia. En nuestra iglesia local hemos aprendido, hermano, que al orar y hablar con Dios, tenemos que ser agradecidos. Y no solo tenemos que ser agradecidos, sino que tenemos que ser cuidadosos en el momento de expresar lo que deseamos, en el momento de expresar el pedido que hacemos a Dios. Mira lo que hicieron y lo que he aprendido en nuestra iglesia local. En la iglesia en la que Pedro y Juan estaban, la iglesia del primer siglo, la iglesia que algunos llaman primitiva, es decir, la iglesia como ese pan recién salido del horno que tiene el aroma fresco de Jesús, ¿verdad? En esa iglesia los discípulos dicen esto: y ahora, Señor, mira sus amenazas porque estaban siendo perseguidos. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen su palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiero decirte que he aprendido en mi iglesia local y por eso amo mi iglesia local. Hemos aprendido con base en la palabra de Dios que el pedido de nuestras oraciones, que lo que debe habitar, reposar en nuestro corazón es el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y es que en muchas ocasiones hemos sido corregidos por el Espíritu de Dios mismo cuando pedimos cosas egoístamente, cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en nuestros deseos personales, sin preguntarle primero a Dios, sin buscar primero en el corazón de Dios lo que debemos pedir. Mira, estos discípulos, esta iglesia local, al igual que la iglesia local a la que pertenecemos, hermano, lo primero que hacemos es orar para que Dios nos recuerde el propósito que Él tiene en medio de lo que está sucediendo. Estos hombres perseguidos, amenazados, golpeados, y tú sabes lo que viene después, encarcelados, muertos. Hermano, tú conoces lo que es estar bajo persecución, ¿verdad? Estos hombres y mujeres de esta iglesia local no pidieron que Dios exterminara a sus enemigos, no pidieron que Dios parara la persecución. ¿Sabes qué fue lo que pidieron? Lo que estaba en el corazón de Dios. Eso es la iglesia hispana del Nazareno de Brampton, una iglesia en la que vas a encontrar una oración centrada en el corazón de Dios, no una oración carnal, no una oración almática, no una oración solamente de estados emocionales. Hermano, lo que vas a encontrar, por eso amo mi iglesia local, es lo que está en el libro de los Hechos. Los discípulos oraron y dijeron: Señor, no ignoramos las amenazas que tenemos, no ignoramos que nos están persiguiendo, pero Señor, le pedimos que a sus siervos les conceda esto, que con todo denuedo hablen su palabra. ¡Wow! ¡Qué poder! Hermanos, si algo he aprendido mi familia, si algo he aprendido yo en la iglesia local a la que pertenezco, en la que espero seguir congregándome muchos años más, es a orar para que Dios le conceda a su iglesia el valor, la fuerza, la valentía de hacer lo que tiene que hacer. Y esto es hablar, predicar la palabra de Dios. Eso es lo primero en cualquier oración. Eso es lo primario en el corazón de cualquier hijo de Dios. Pero mira lo que oran ellos después.
Y dice, mientras usted nos da valor, Dios, mientras usted nos permite predicar su palabra, entonces usted y solo usted extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Hermano mío, en la iglesia local he aprendido, mi familia y yo hemos aprendido que el Señor es soberano, que Él es cabeza, que Él está al frente de todo y que de Él depende, en última instancia, el bienestar de todos los que somos hijos de Dios. Hermano, hemos aprendido que el Señor Jesús es soberano, que su propósito es primario a cualquier otro propósito. Hemos entendido que hay que orar para que se cumpla la voluntad de Dios y no nuestra voluntad egoístamente. Hemos aprendido que no podemos torcerle el brazo a Dios. Hemos aprendido, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que esta pandemia no va a parar hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Por eso no oramos, Señor, pare la pandemia, sino, Señor, denos valor para predicar su palabra en medio de toda esta situación tan desconcertante que estamos viviendo, porque el propósito es de Dios, no es el propósito personal de cada uno de nosotros. Hemos aprendido, hermano, que hay que hablar con denuedo la palabra de Dios y hacer discípulos. Y que eso es lo que Dios quiere que esté en nuestras oraciones. ¿Cómo amo mi iglesia local, hermano? Pero no solo eso, y esto es lo quinto y lo último. Amigo mío, con esta familia en Cristo hemos aprendido de primera mano el poder y la gloria, la soberanía de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, dice así como lo expone Lucas: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, quiero decirte algo. En el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron apresados y se les quería cambiar el discurso, lo que ellos estaban dando como testimonio, y ellos se negaron, le hicieron una pregunta a las autoridades que los habían arrestado y le dijeron, juzguen ustedes a quién tenemos que obedecer, a quién tenemos que seguir, a los hombres, a las políticas de los hombres, o a Dios, a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios. Hermano, esa pregunta es crucial para la iglesia de hoy. En la iglesia hispana a la que pertenezco, la iglesia hispana del Nazareno de Brampton, hermano, estamos claros en algo. Somos discípulos del Señor Jesús. Obedecemos la voluntad de Dios, seguimos la palabra de Dios y aunque entendemos que el precio es alto, estamos dispuestos a pagarlo como lo pagaron los primeros discípulos. Por eso amo mi iglesia local, porque tengo hermanos y hermanas que están a mi lado, hermano, enfrentando la lucha, enfrentando la resistencia de un mundo hostil, pero seguimos, persistimos, perseveramos hasta que lleguemos a la meta final, que es Cristo Jesús. Hermano, Job, en el capítulo 42, perdón, el verso 5, dice algo muy importante para la iglesia de hoy en día. Dice esto: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te han visto. Hermano, si usted quiere conocer una iglesia local en la que no solo nos congregamos los que hemos oído con nuestros oídos, sino que hemos visto, hemos palpado, hemos percibido la realidad del poder de Dios, la realidad de la soberanía de Dios, es la iglesia hispana del Nazareno de Brampton. Por eso amo esa iglesia. En esta iglesia hemos entendido lo que significa estar en intimidad con Dios. Hemos entendido no de oídas, porque lo hemos experimentado nosotros mismos, hermano. Lo que es estar en nuestro aposento, lo que es estar en un cuarto de oración, lo que es estar en un servicio dominical, levantando un clamor a Dios en la intimidad con Él, dejándonos marcar por esa palabra que es como un martillo, que es como fuego, y ver cómo después Dios nos respalda cuando estamos delante de otros.
Hermano, una cosa es hablar de Dios y de sus asuntos porque otros nos lo han contado, y otra cosa es hablar de Dios y lo que Dios puede hacer porque nosotros mismos hemos sido copartícipes en la obra de Dios, porque sobre nosotros mismos esa bendición, esa transformación en nuestra mente, esa sanidad divina, ese avivamiento espiritual ha sido verdad. Como amo mi iglesia local. En mi iglesia local, mi hermano, al igual que Pedro y Juan, yo vi, he visto y seguiré viendo el poder de Dios. Hermano, ¿cómo explicar lo que sucede en los momentos de oración congregacional? ¿Cómo explicar lo que sucede en los momentos en donde nos reunimos en un cuarto a orar y la gloria de Dios llena ese lugar? ¿Cómo explicar los momentos en los que hermanos y hermanas han dado testimonio de lo que solo Dios pudo hacer? ¿Cómo dar, hermano, un sentido mundano a algo que es tan hermoso, tan divino, tan santo y tan espiritual como es el poder de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios llenando un lugar? Hermano, nuestros ojos han visto el poder de Dios. Cómo amo mi iglesia local. Hemos sido animados, hemos sido exhortados a que no nos conformemos solamente con oír, sino con hacer y convivir la palabra de Dios. Hermano, hemos sido exhortados para que aprendamos a vivir en intimidad con Dios, para que podamos experimentar todo lo que es la verdad de la palabra en nuestras vidas y en nuestras familias. Hermano mío, quiero decirte algo. Hay un desafío para la iglesia de Jesucristo y es este. La iglesia de Jesucristo debe hablar y debe predicar lo que es verdad en la vida de los que somos el pueblo de Dios. Si hay algo que el mundo nos está reprochando, si es algo en lo que el mundo nos está, eh, ¿cómo expresarlo de esta manera? Eh, Rechazando. La razón primordial no solo es que Satanás ha puesto esa venda sobre los ojos de los que no conocen al Señor Jesús, sino que es esto, que el mundo está observando que hay mucha hipocresía, que hay un doble estándar en la iglesia de Jesucristo, que hablamos de cosas que ellos no ven en nuestra vida, que predicamos cosas que no son verdad en nosotros y en los que están con nosotros, que hablamos de cosas, hermanos, que no hemos visto, que no hemos experimentado, y ellos se burlan y se ríen del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón? La razón es que la iglesia de Jesucristo ha olvidado estar en intimidad con Dios, ha olvidado lo que significa dejarse marcar por esa palabra, ha olvidado lo que significa enseñar con autoridad y con poder a un mundo caído lo que es santo y lo que no es santo, lo que es puro y lo que es impuro. Hermano, el mundo no diferencia, la iglesia está llamada a marcar la diferencia. Si hay algo por lo que amo mi iglesia local, es porque la palabra de Dios es verdad, es predicada y es predicada con autoridad y con poder, hermano. Y no solo es predicada con autoridad y con poder, sino que además, hermanos, los que escuchan hacen como los bereanos. Van a sus casas, escudriñan las escrituras, miran si es verdad lo que se está predicando, miran si el que está predicando vive la verdad que está diciendo, porque de eso se trata la palabra de Dios, no solo de oídas, hermano. La palabra de Dios es para vivirla, es palabra de vida, literalmente hay vida en la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que él solo predicaba, no solo lo que se le había revelado y que inspirado por el Espíritu de Dios podía hablar con autoridad y poder, sino que él le decía a los que le escuchaban que vieran en él el impacto, el resultado, la transformación, el producto de haber sido salvado, de haber sido restaurado, de ver la gloria de Dios respaldando sus actos. Eso falta en la iglesia de hoy. La iglesia local debe vivir con el poder, con la autoridad que da la palabra de Dios.
pero la autoridad y el poder producen cambio en la vida del que predica. Hermano, yo amo mi iglesia local porque en mi iglesia local yo veo el resultado del poder de Dios. Yo veo que los que hablan, que los que predican, que los que exhortan, que los que oran, que los que enseñan, están predicando, hablando, enseñando algo que es verdad en sus vidas. Hermano, puedes examinarnos en nuestra iglesia local. Puedes llamarnos, puedes hablar con nosotros, puedes visitar nuestras familias, puedes examinar nuestras vidas para que veas el poder de Dios. Hermano, no de otra manera podría una iglesia local predicar y hablar con autoridad y con poder. No hay nada que esconder, hermano. No tenemos esqueletos en el closet. Dice la palabra de Dios que todo en su momento va a ser abierto a la luz del día, ¿verdad? Yo amo a mi iglesia local porque es una iglesia que está marcada por la palabra de Dios, porque conoce lo que es el martillo y el fuego de la palabra, porque conoce lo que es ser transformado, exhortado, disciplinado a través de la palabra de Dios. Hermano, y conocemos al Dios cuya mano se extiende, como lo experimentó la iglesia del primer siglo, para ver sanidades, para ver señales, para ver prodigios en el nombre del Señor Jesús. Cómo amo mi iglesia local, cómo te amo, Iglesia Hispana del Nazareno de Brampton. Estas verdades están en la vida de mi iglesia local. Por eso hoy te digo, feliz aniversario. Hermano, hermana, amigo, amiga, especialmente me voy a dirigir a los que están observando este mensaje y todavía no se congregan o quizás aún todavía no conocen del Señor Jesús. Quiero decirte algo, hay vida en Cristo Jesús. Solo permite al Espíritu de Dios que te muestre los errores, que te muestre la iniquidad que pueda haber en tu vida, todo aquello que muchas veces has lamentado, todo aquello con lo que has estado luchando y de lo que quieres escapar, hay una alternativa, hay una solución. Tiene nombre, Cristo Jesús, el Hijo único de Dios, que vino realmente, murió realmente y resucitó y está en su gloria. Solo en Él vas a encontrar la alternativa. Y los que creemos en Él, los que hemos recibido el beneficio de la bendición de su redención, de su resurrección, nos congregamos en su nombre y a eso lo llamamos iglesia, iglesia local. Así que si no conoces el Dios de esta iglesia, yo te invito a que hables con cualquiera de nosotros. Te invito a que clames a ese Dios y que escuche lo que Dios tiene para enseñarte y que comiences a congregarte. Y hermano, hermano, quizás tú ya conoces de Dios, estás saltando de iglesia en iglesia, te diré algo, no es bueno, no es un buen consejo estar cambiando de iglesias. Sé fiel a la iglesia en la cual Dios te ha sembrado. Florece en esa iglesia, da fruto en esa iglesia, crece en esa iglesia. Hay muchas cosas para las cuales Dios te ha llamado y te ha puesto en esa iglesia local. Hermano, sé fiel a Dios. Sujétate a las autoridades por Dios puesta. Vive la palabra de Dios. Habla con Dios día tras día. Consulta su palabra. Búscalo en la intimidad, hermano. Y que Dios te permita que tu vida y la de los tuyos sea llena con su gloria. Como amo mi iglesia local. Cómo amo lo que Dios ha hecho en este grupo de hermanos y hermanas que están a mi lado. Cómo amo todos los que llenos del Espíritu de Dios clamamos a una Abba, Padre, y gloria a Dios. Y todos aquellos que en el nombre de Cristo Jesús y empoderados por su Espíritu, damos testimonio de lo que solo Dios puede hacer. E imponiendo manos, hermanos, resuceden delante de nuestros ojos verdades bíblicas. Sanidad, libertad para los cautivos, provisión para los que están necesitados, amor y compañía para los que se sienten en soledad, respuesta para los que no encuentran sentido, esperanza para los que sienten que ya todo acabó. Hermano, Cristo Jesús está vivo y porque Él vive, su iglesia vive. Cómo amo
mi iglesia local. Amado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Hermano mío, shalom. La paz y la gloria de Dios llenen tu vida. Como amo mi iglesia local. Dios te bendiga, Iglesia Hispana del Nazareno de Brampton. Feliz aniversario.